Buenas, buenas. Mi nombre es Ayelen Correa. Soy pianista, docente, especialista en medio escénico e interpretación emocional para músicos. Hoy te doy la bienvenida a este podcast que en cada encuentro te invita a descubrir el detrás de las partituras. Así que prepara el mate, té o café, ponete cómodo, cómoda, que empezamos. Buenas, buenas. Entramos de vuelta en este loop de entrevistas acá en el Detrás de las Partituras. Hoy vamos a arrancar con una colega que descubrí hace unos cuantos años y que tengo el placer de darle la bienvenida acá en el episodio número 18 de esta segunda temporada. Bienvenida, Eva. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer aquí encontrarte a través de este micrófono volante, sí. Así que muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según de donde se escuche. Exacto, porque tenemos el placer de estar cruzando otra vez el océano y acá en las entrevistas nosotros nos encanta invitar a la persona a que se presente, porque muchas veces tenemos diferentes roles y en este caso, Eva, ¿quién es Eva Irene y qué roles cumple en la música a lo largo de su vida? ¿Qué has hecho? A ver, soy compositora, soy directora de orquesta, de ensambles, he sido pianista, digo he sido porque en un momento dividí, dije no se puede estar en todos los casamientos, así se dice, mi abuela decía eso. En la misa y en la procesión. Y en la procesión soy lectora, me gusta mucho leer. Y me gusta dibujar y pintar, pero no lo hago con lo tradicional, lo hago con los instrumentos. Ahí me di cuenta que es una de las cosas más, para mí pintar, yo te describo un instrumento con un color. Qué hermoso. Y a veces veo las partituras, veo cómo se encajan los dibujos, se me forma un dibujo, y yo lo veo, cómo va y viene, y a veces entre una hoja y la otra se juntan. Esa es una parte del dibujo que me gustaba desde chica. Esas son una de las primeras cosas. Bueno, soy una mujer compositora, entonces, una mujer trovadora, vamos a decir, como las había en la Edad Media. Trato de ser vocera de las cosas, pero bueno, en principio de eso, y bueno, soy una persona que se expresa en este mundo de tantas facetas, y que bueno, hay que ver en qué momento cómo expresarse, porque bueno, uno no es compositora todo el momento, uno es una persona. Hermoso escuchar ser humano. Claro, porque vas al supermercado, sos Eva, una persona que tiene que comprar cosas. No soy la compositora, es en el momento de su función, ¿sí? Exacto. Cuando soy docente, eso sí, me gusta dar muchas clases, me gusta enseñar, me gusta transmitir, me gusta enseñar composición, dirección, porque es una manera de pasar la llama, de pasar la luz, ¿no? Como en las Olimpiadas, la carrera de postas, ¿no? Sí, así es. Qué linda imagen, ¿no? Sí. Enseñar es pasar la llama, pasar la posta. Y en estas pinceladas de esto de sonido y de expresión, me acuerdo que uno de los tantos puntos de conexión que me llevó hasta Eva, que me llevó hasta vos, fue cuando estuve recopilando información para el primer repertorio de compositoras que hice. Y en esta búsqueda de información y de llamar a gente y de preguntar y de leer libros, descubrí que existía el Foro Argentino de Compositoras. Ahora, yo sé muy bien que vos tenés un vínculo con este foro, pero desde sus inicios y que fue mutando ese vínculo. Y me gustaría que cuentes cómo fue el inicio, el desarrollo y cómo está hoy este vínculo con el Foro Argentino de Compositoras y tu rol ahí. Mira, el Foro Argentino de Compositoras fue una idea fundamental de dos compositoras pioneras, Amanda Guerreño y Irma Urteaga. Ambas dos estaban, Irma Urteaga falleció en el 21, Amanda vive, tiene 90 años, pero es muy versátil. Y me acuerdo que ella me citó porque estábamos las dos en la Asociación Argentina de Compositores, entonces ella me decía, Evita, nos encontramos en un café antes de la reunión. Entonces ella me dijo, mira, tengo la idea de formar una asociación de mujeres compositoras. ¿Qué te parece? ¿Qué época era eso, Eva?
2003. 20 años, hace 20 años atrás, Claro. 2003. O sea, y entonces me dice, ¿qué te parece? Le dije, me parece muy bien. Me dice, bueno, tendríamos que hacer una convocatoria. Entonces yo enseguida pensé, ella ya conocía algunas otras mujeres compositoras, porque no es una cosa que había tantas tampoco. No es lo mismo que las directoras, que había menos. Entonces yo inmediatamente, y volviendo un poco hacia lo que te dije al principio de pasar la llama y compartir también en la llama, aunque cada llama es propia, ¿no? Sí, qué lindo eso. Uno la transmite, pero el que la transmite no toma la llama del otro, simbólicamente hace su propia llama, ¿no? Exacto. Entonces ahí me acuerdo que yo le he recomendado a compositoras que en ese momento habían sido alumnas mías. Wow. Alumnas de orquestación, alumnas de composición, y que estaban empezando a transitar sus armas de composición. Entonces me parecía muy interesante. Me acuerdo que convoqué a Sandra González, que es la coordinadora, ella trabaja mucho en música electrónica, es toda una autoridad ahora en música electroacústica y en medios mixtos en la carrera del Conservatorio del Piazzolla. Le recomendé también a Nelly Gómez, que Nelly Gómez fuimos juntas, fuimos juntas presidente y vice y presidente, así, Qué lindo. del foro. Y bueno, después recomendé a otras más, pero eso fue bueno después compartir, eso es una manera de compartir con lo que sigue, ¿no? Me acuerdo que ahí yo le pasé los nombres a Amanda, ellas comenzaron a trabajar, yo no me uní enseguida, pues ese año yo tenía, mi mamá estaba muy grave, incluso ella falleció en ese noviembre de 2003, y yo no estaba como para meterme en estatutos y esa, o sea, estaba absorbida por otro mundo, y creo que ingresé en el mitad del 2004. Me decían, y Evita, ¿cuándo ingresás? ¿Cuándo volvés? Entonces ahí te ingresé. O sea que todos los trámites en ese momento de estatutos y esas cosas, yo no estuve en eso, pero sí estuve en ese puntapié inicial que simbólico para mí era recomendar a Tal cual. compositoras, ¿no? Ahora, la gente que nos está escuchando y que capaz que no tiene ni idea qué implica armar y desarrollar un foro, en este caso nacional argentino de compositoras. Porque vos decís de estatutos, ¿qué quiere decir? ¿Qué papeleo? Es una asociación civil sin fines de lucro, o sea que es una asociación legal. Ok. O sea que en este momento, por ejemplo, justamente hubo un periodo, yo fui presidenta por 2 periodos, hasta el 2013. Después de ese 2013 yo pedí licencia por 1 año y quedó Nelly de presidenta, y después yo volví como vice, o sea que estamos acostumbradas las dos para trabajar juntas. Hasta en mayo ya cambió la comisión porque como corresponde. Claro, para renovar, digamos. Nosotras ya no nos postulamos porque hay más gente. Una asociación civil, o sea, puede pedir un subsidio, o sea, está legalmente reconocida ante cualquier, o sea, nosotros hemos recibido, por ejemplo, subsidios del Fondo Nacional de las Artes, todo ese tipo de cosas. O sea, y eso es lo que hace... ¿Ayuda a quiénes justamente? ¿A las compositoras en general de toda la Argentina? Si vos tenés un subsidio, a las que son asociadas. Ah, ok. Bien. A las que son asociadas. Pero nosotras, o sea, por ejemplo, para hacer los conciertos, entonces nosotras, o sea, cuando una asociación paga una cuota y tenemos un dinero, entonces podemos solventar los conciertos, los intérpretes, videos y todos los menesteres. Bien. Entonces, vos sentís no quiere decir que no se pueda invitar a compositoras externas. Ajá. No es eso. O sea, no es multitudinaria que agrupe a todas las compositoras argentinas. Hubiera sido ideal, pero a veces no todas las compositoras quieren agruparse. Ok. Porque todo es un momento. Es interesante esto que estás diciendo, porque a veces yo en mi búsqueda, en la investigación, me costó muchísimo poder recopilar información de compositoras, no incluso actuales, sino de años atrás, de otros siglos.
Y un poco hay un mapa de creadoras que la hizo Shakira Ventura, una española, que la Y verdad es lo que vi, es sí, sí. muy interesante, pero también es importante recalcar esto, que a veces hay espacios que ayudan y generan colaboración y incentivo y fuerza y un montón de cosas, pero no todas tienen ganas de participar de esto. ¿Por qué? ¿Qué implica? ¿Qué colores hay acá en el arco iris de formar parte de esto? A ver, simbólicamente, quiero decir Ujú. simbólicamente, porque a veces no es la misma verdad para todos en el mundo. Sí. Claro, se supone que hay ciertas funciones para cada uno, Ujú. entonces, este hace la prensa, este hace los programas, bueno, hay gente que quiere trabajar sola, o por ahí ya trabajó en grupos. Ok, O sea, es fácil y difícil trabajar en grupo. sí. No es difícil, porque ahí te empezás a lidiar con los yoísmos, con las cosas de que hay que hacer algo y yo no puedo, pero hay que tomar algo y sí puedo. Pero no Tan estoy hablando del foro, estoy hablando en es la general. psicología social en Claro, general aquí en el mundo, sí, ¿no? Y las cosas se van cayendo. Entonces, a ver, a mí siempre me gustó trabajar en equipo, sí. si no, no hubiera podido hacer dirección. Ujú. Porque vos haces la música con tu equipo. Hay directores que están por ahí, ay, sí, soy yo el director y los demás parece una masa. No, no, sos vos y el equipo y la Sí, orquesta, ¿sí? O sea, sí, sí. es un contacto. Y sos compositora en tanto tenés el intérprete. O sea, no, no, el papel no suena solo, ¿no? Hay veces hay cosas que en los grupos, sea un grupo de lo que sea, una asociación de contadores, de abogados, de geógrafos, no importa, pasan esas cosas. Pero Sí. bueno, a veces hay gente que quiere trabajar solo y Ujú. todo lo que por ahí o consigue o se conecta, se lo guarda. Ok. Pero no está mal, es así, Me es parece súper. respetable. Sí, me parece importante porque esto también alude a el contexto y a la formación de la persona. Yo comparto al 100% que para mí la música es compartir y es un liderazgo horizontal y no vertical. Para mi concepción del hacer, del co-crear, del armar la comunidad, el enseñar y transmitir y el continuo aprender, ¿no? Me parece importante esto porque también habla de la construcción del mensaje artístico, el pensamiento propio, la impronta musical de la persona y percibo que estos tres conceptos los fuiste desarrollando en tu rol como compositora y en diferentes espacios cuando buscas expresarte de manera sonora en estas pinceladas. ¿Cómo fue este camino en particular del mensaje artístico de todos estos Mira, condimentos? en concreto también a veces todo influye en cómo ingresás al mundo de la música, ¿Cierto? ¿no? Ajá. Eh, yo de pequeña, o sea, mi mamá era una excelente pianista y una excelente maestra. Eh, y ella fue la primera que, o sea, como ella veía que yo me acercaba al piano y tocaba de oído lo que las alumnas tocaban, entonces dijo, vamos a empezar. Yo no todavía no leía y ella ya algo me empezó a enseñar sobre las notas, los ritmos, y yo empecé con el piano. O sea que yo vi esa transmisión y una transmisión con ganas, con sincera, de pasar esa llama también. Qué lindo, qué lindo. Yo también tengo una hermana pianista con la cual yo también, o sea, ella una vez, éramos chicas las dos, jugábamos, Ujú. entonces yo jugaba a la maestra porque yo veía a las practicantes en la escuela, entonces ella se acuerda que yo compré dos cartulinas, ella tenía entre 3 o para cumplir 4 años, no más, ¿eh? Entonces yo compré dos cartulinas, dibujé las notas en las líneas y las notas en los espacios. Las pegué con chinches en una ventana que teníamos de madera que quedaba toda agujereadita. Entonces le expliqué, la senté ahí y le expliqué las notas en las líneas y las notas en los espacios. Y pegué unas florcitas que vivían en esas líneas y en esos espacios.
Y ella me dice que ella ahí aprendió, sin leer, aprendió la grafía y fue el primer contacto con lo que era mi o lo que era fa con una grafía. O sea que esa fue mi primera alumna, siendo las dos chicas. O sea que era traspasar un conocimiento que yo tenía. Qué lindo. Qué Después, como lindo. compositora, yo vi a mi tío abuelo escribir, Mm, ¿entendés? Y yo iba al teatro y veía cómo hacía una obra de orquesta y saludaba y todo, y esa cosa de, no del saludar, ay, salude y me miran todos, no, no, de ese gozo de la música que escuchan. A su vez yo a él le pedí que estudiar porque yo me encandilé con la dirección de orquesta y él me dijo, está bien, próxima semana libro de armonía. Entonces yo también le vi las ganas, o sea que él no dijo una mujer no, qué y yo lindo. dije directora, o sea, entonces, o sea, yo aprendí también ese vínculo. Qué lindo porque aparte lo aprendiste desde tu mamá, lo compartiste con tu hermana y lo aprendiste también desde un familiar con rol masculino, que para lo que estamos hablando para hoy es una Por eso te obviedad, lo pero transmito, eh, exacto. en ese momento no era tan obvio, ¿no? Y después, no, no era nada obvio, no era nada obvio. Y después la transmisión, yo tengo un sobrino que ahora tiene 18 años, pero en su momento tenía 7, y yo tenía que ir a un ensayo, yo lo iba a buscar al colegio, excelente, excelente alumno, muy artista, en ese momento pintaba. Y me acuerdo que mi hermana le dijo, ¿no querés aprender piano? No, no, con vos y la tía ya es suficiente. Bueno, yo dirigí una obra mía, Andrómeda, para piano y percusión, que ponele, salía a 4:30 del colegio y a las 5 teníamos el ensayo, ahí cerca era. Entonces le dije, Maxine, hoy me tenés que ayudar. Salimos del colegio, yo compro un juguito, unas galletitas, algo así, y me acompañás al ensayo. Porque yo no alcanzaba. Está bien. Él se quedó todo el ensayo tranquilito y escuchó todo, 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 todo. Al domingo siguiente viene a mi casa y yo escucho que todos los tamborcitos que yo tenía en mi casa sonaban. Entonces me dice, me gustó el ensayo. ¿Vos pensás que el maestro me querrá dar clases? Qué Y ahí hermoso. empezamos la percusión y él siempre se acuerda, decía, si la tía no me hubiese llevado, a lo mejor yo no hubiera visto eso. Y entonces, después del estreno, yo lo llevé con su maestro Arauco Yepes, que es su maestro hasta hoy, Wow. ¿no? Que a su vez él estudió con su papá, y entonces también eso es una transmisión. Yo le enseño teoría, mi hermana lo prepara a la parte de los solfeos, yo les toda la parte de un lenguaje musical creativo, no esa cosa aburrida, pero Sí. también es una transmisión, de tratar de que, o sea, yo lo he preparado para los exámenes libres y lo pasamos lindo. Además, dice, ay, terminé el examen, pero extraño las clases. Qué bueno. Entonces, Digo, claro, está buenísimo que lo traigas porque, bueno, por eso te lo comenté, no es que me sí, arboricé, o sea que es sí, la transmisión. tal cual. Y creo que eso también hace a la conjunción de nuestra mirada como intérpretes, como músicos y como profesionales del sonido. No me parece que es aleatorio, Porque, sino que constituye este mensaje artístico que buscamos transmitir, porque claramente una Eva existe una sola, una Yelena es una sola, y cada una ha vivido sus experiencias y a partir de esas experiencias y esa maravilla del sonido, contamos según lo que nosotros vemos ahí en esa mirada, ¿no? sobre todo eso sucede cuando das la clase de composición. Yo ahora tengo una alumna de Ujú. composición que nos vemos por Zoom, por la maravilla del Zoom, que es, yo la tenía de alumna en el conservatorio como alumna de cámara, excelente pianista. Ella está ahora en Estrasburgo, ella hizo la especialidad en piano contemporáneo en el Conservatorio de Estrasburgo, y ella me pidió una obra, la cual ella estrenó para su examen, que se llama Lorena Torales Lisowski. Ella está en el conservatorio. Entonces, con ella, o sea, cuando trabajamos, vemos algo. Bueno, hay una diferencia entre corregir algo que no está bien hecho, por ejemplo, un error de una detección, y algo que vos decís,
a ver, esto se puede mejorar, pero si es lo que vos querés, o sea, no corregís con tu identidad lo que hizo el otro. Podés aconsejar un recurso. Sí, la sugerencia, la llamada La sugerencia. sugerencia, y como ella conoce, a veces ella, por ejemplo, me dice, dice, yo escucho tus obras y yo veo que hay una firma tuya. Sí. Ella a veces me dice cosas, Ujú. una chica muy trabajadora y muy talentosa, muy bien. Pero en ese momento, viste, o sea, a mí me hace placer cuando yo veo un trabajo bien hecho. Qué lindo, qué lindo. Y aparte el Sin, placer. Sí, decime. sí, sin influir en la identidad del Mm. otro, que yo sé que es a eso lo que vos querés llegar. Sí, que es un poco también el respeto de la mirada del otro y el contribuir en su crecimiento. Me imagino que a lo largo de tu carrera, tu camino, lo llamaría más bien, has vivido experiencias y realidades desafiantes, podemos decir, algunas problemáticas, que las has ido justamente atravesando y surfeando, ¿no? Una de las cuestiones tenía que ver con esto, ¿no? Del ser mujer en una profesión tan particularmente machista, pero tu trayectoria y tu vida ha hecho que ser mujer profesional y compositora dentro del ambiente no haya sido un impedimento. Pero me encantaría que compartas qué desafíos has vivido que te han marcado. Mira, yo creo que al ver pienso, y hoy pensaba también en esto, que creo que hay un desafío que es no he tenido impedimentos. Creo que a veces hay impedimentos, obstáculos que son para sortear, para que vos puedas aprender cosas e ir más lejos. Ujú. Nada es porque sí. Sí. A veces, si no sale por un lado, yo busco por el otro, no me quedo en eso, no acampo en eso. Hay Ujú. gente que acampa y cambia de libro. No, yo digo, no, no puede ser, si no sale por acá, sale por allá. Este, y si hay algo que, más que impedimento, que traté de desafiar y sigo haciéndolo, es a veces poner foco en las temáticas de obras, en desilenciar personajes a veces de la historia o temáticas de la historia, que no siempre son, por ejemplo, o vamos a decir, hasta puede ser una diosa, pero volverla a traer a la realidad, de tal manera que vos a través de la obra vuelvas a conocer a alguien o algo que tuvo eh, una influencia con lo femenino, ¿no? Ujú. El otro día, por ejemplo, hay varias obras, gran cantidad de obras que tengo sobre temáticas de mujeres que por ahí a lo mejor no están en el tope de las noticias de hoy. Esta obra, por ejemplo, que te menciono de Lorena, es sobre la escultora de la Edad Media, que fue una de las primeras que se registra en Estrasburgo y en esa zona, que es Sabina von Steinbach. Muchas de las esculturas ella trabajaba con su padre en la Catedral de Estrasburgo. Qué lindo. Entonces ingresé a ese recuerdo, la imaginé y traté Ujú. de elaborar ese cincel con el piano. Imaginé esas luces, imagínate que no son las luces de ahora. No. Y esos momentos de una mujer atreverse, Sí, ¿no? Porque sí. eran otros códigos sociales. Pero Así. había mujeres trovadoras también. Y yo hice obras sobre las mujeres trovadoras con un texto de Beatriz de Día. También hice obras sobre las hermanas Bronte, que eso es un ciclo que ya estoy terminando. Ya hice Charlotte para piano e hice Emily. Porque cuando vos entras a Howard, donde estaba su casa, en la parroquia, y no salís igual, porque vos decís en ese frío y cómo estaban y con esos vestidos largos y cómo trataban de editar con otro nombre. La Hice fuerza. Hipatia, la fuerza, La fuerza ¿no? de querer ir para adelante a pesar de Y siempre, todo. yo creo que siempre lo hubo,
porque el ser humano tiene esa fuerza. Mm. Hay algunas mujeres que han abdicado, porque a Sí. lo mejor dicen, bueno, o no pude, pero una Hipatia de Alejandría, que fue la primera matemática, astrónoma y filósofa de la Biblioteca de Alejandría, yo hice una obra sobre ella, porque ella murió por envidias y celos de la biblioteca, gente de la Mm. biblioteca. Me Hice me haces recordar lo importante que es el entorno en el que estamos. y, y sí, es el entorno de, a ver, o sea, yo en ese sentido, al tener, por ejemplo, el aval de un tío abuelo, compositor y director que me dijo sí. Después conocí al director de orquesta, Jacques Bodmer, que me dijo, Eva, dirija, ¿sí? Yo lo vi ahí, dije, yo tengo que dirigir. Y lo volví a ver cuando terminé dirección. Y le dije, maestro, gracias a que yo lo vi a usted, hoy estoy egresando de dirección. Tuve Hermoso. maestra de dirección, Adela Marshall. Tuve un maestro de dirección, al primer maestro en el conservatorio, Alfonso Staño, que me traía la orquesta, traía el flete con el camión, con todo y jamás me dijo nada, que no. Estaba feliz de hacerlo. Tuve esa suerte, tuve en composición a Augusto Rattenbach y a Roberto García Murillo. O sea, tuve a Adela Marshall en dirección, tuve a Bensecri, tuve un curso con Calderón. No sentí cosas que me digan usted no aparte. Yo sentía que era algo que yo tenía que poner en palabras. Y acá, Eva, ¿sentís que hubo algún condimento tuyo de tu carácter, de tu forma de ser, de no quedarte con el primer no o la puerta cerrada? ¿Hubo No, algo de eso? totalmente, sí, yo soy empeñosa. O sea, y es que y cuando algo empiece, a ver, hay cosas, como yo era cuando era chiquita, habré tenido, sé yo, no sé, recién hablaba, decía, todo tiene un límite, o sea, por decir un límite. Y hay que saber el límite de algo, Ujú. o sea, para lo que uno puede hacer o no. Hay un momento de insistir, 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 pero cuando hay cosas que son de tu profesión y de lo que vos querés hacer, hay una verdad interior que uno tiene. Esa llama de la que hablábamos hoy al inicio, me parece, ¿no? Esa llama que quizás está dentro y hay algunos que tratan de achicarla o hay personas y caracteres, me parece también, esa impronta de vida que hace que no puedas negar semejante luz que irradia. Mira, convengamos y esto para todos, las buenas personas, medias, regulares, malas. Nadie puede apagar la luz de nadie. Y ninguna luz de todas las personas, Ujú. ninguna luz invade la otra. Cuando se sabe vivir, cuando se sabe convivir y cuando se sabe disfrutar del talento del otro. Sí, hermoso eso. Y me parece que habla también de la empatía y qué mejor pie para que Lucio haga su magia para compartir una de las obras de Eva, así escuchamos un pequeño fragmento.
Me encanta lo que acabamos de escuchar. El último estreno que hizo Eva. Quisiera que me cuentes de qué se trata esta obra, cómo fue y cómo la desarrollaste a esta obra que acabamos de escuchar. Esta obra fue un objetivo muy, muy interesante, más que interesante, impactante, porque fue realmente un desafío. Es una obra que fue comisionada por el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, cuyo director es Marcelo Birman, excelente músico, excelente director, de amplio espectro, podría decir. O sea, Marcelo Birman está tanto en la música contemporánea, ha dirigido obras mías contemporáneas y dentro de la ópera barroca. O sea que no se queda en un solo tiempo. Entonces, él me llamó, me escribió y me dijo, Eva, me gustaría una obra tuya para la temporada 2023 dentro del marco del Foco Gandini. Este año se cumplen 10 años de la partida física de Gerardo Gandini. Entonces, me pareció, o sea, una obra para ese concierto que fue este 7 de octubre pasado. Al margen de eso, una obra para orquesta sinfónica, me dijo, poné lo que quieras. Contás con todo el orgánico de la orquesta, una orquesta académica que es maravillosa, vienen jóvenes abiertos a tocar todo. Qué lindo. Esa frescura, además tocan profesionalmente divinos, entonces, y están abiertos a toda la música nueva. Y por otra parte, este año se cumplen 50 años de la obra Laberintus Johannes de Gandini. Ujú. Entonces había que inspirarse en esa temática, no en la obra misma, a ver, yo no en la obra sino en la temática laberíntica, vamos a ver. Bueno, y ahí trabajé mucho porque primeramente para escribir necesito leer. En una Investigué de, todo lo perdón, en una de las entrevistas que te escuchaba, había oído que vos necesitabas primero el título para después sí, desglosar. sí. Yo si no tengo el título, o sea, el título es la semilla de la obra, vamos a decir, porque yo sé lo que voy a contar. Me gusta escribir cuentos, me gustaba de chica, escuchar cuentos. Ujú. Yo mi abuela, mi materna, ella me contaba, ella era de Odessa, entonces ella me contaba, en ese momento era Rusia, cuando ella vino de Rusia, entonces me contaba, yo se lo pedía bilingüe, me acuerdo el pescadito de oro, entonces esa cosa de la historia. Sí, a partir del título, cuando yo ya llego al título, ya estoy cerca. Qué lindo. Y me quedó una frase de Rodolfo Arizaga, cuando yo lo conocí siendo apenas una estudiante de contrapunto de primer cuatrimestre, pero yo ya fui para ver algo, en los encuentros que hacía Alicia Tercián, que ella fue la primera que me dijo en un ejercicio de contrapunto, qué lindo lo que hizo Eva, y ahí enganché. Ahí enganché y la seguí. Fue una de las primeras compositoras que yo conocí. Qué bueno. Entonces, él me dijo, Eva, sos talentosa, pero pensá 30 días y escribí el 31. Y yo eso para mí, algún día voy a hacer un cuadro, no lo necesito leer, lo tengo en la cabeza. Entonces yo trabajo y leo. Leí sobre laberintos todo lo que quiero. Hasta que llegué a un libro que yo tenía, que se llama La diosa blanca de Robert Graves. Busqué laberintos y allí encontré el castillo espiral, las danzas de los laberintos, de dónde viene, las danzas de las grullas, de por qué, que hay una danza en espiral que hasta hoy se baila, que es como una ronda pero abierta, entonces se van cerrando. Fui a las primeras manifestaciones del laberinto, que son en espiral, y después leí otros libros donde habla que la investigación para hablar sobre laberintos hay que primero empezar por la danza. Y yo dije, voy cerca, voy cerca. Todo lo espiral que hay en el cosmos, dije, lo de los danzantes me gustaba, me atraía. Y después encontré una frase que dije, Eva, acá está acá,
de Luciano de Samosata, que hablaba sobre, desde los mitos de Orfeo y los rituales, decían que los danzantes son los que cuentan los misterios. Dice, y a esos que cuentan esos misterios se los llama los danzantes. Dije, acá llegué. Y ahí arribé al Danzantes en Espiral. Imaginé esos danzantes, imaginé vientos en espiral, imaginé galaxias, imaginé tormentas, tornados, estrellas, imaginé esas danzas dentro de los laberintos. Y ahí llegué a mi obra, con un montón de colores. Me encantó. Me encanta, aparte del relato de la historia, de la búsqueda del sonido, del mensaje, del contexto. Y digo esto como intérprete de obras de compositores muertos, ¿no? ¿Cuánto nos hace falta de empezar a interpretar obras de compositores y compositoras vivas? Porque nos estamos perdiendo este relato. Mira, y una cosa, sí, o sea, si bien yo no tomé, porque para mí era muy responsable hacer un homenaje a Gandini. Un figurón. A ver, vos todo lo que escuchás de Gandini es maravilloso, esa orquestación. Entonces yo no he tomado ninguna temática, o sea, temas musical ni rítmico. Viste que a veces se puede tomar la cabeza de un tema. Se puede tomar alguna licencia, digamos, ¿no? Lo que yo tomé es el timbre del piano. No es un concierto para piano, pero cuando aparece el piano dentro de la orquesta, para mí ese es el timbre, esa es la voz, porque Gandini era pianista, era director, entonces su voz musical está ahí. Me encantó. No es que el piano esté con una cuestión como solista, o sea, cuando entra notablemente. Y el que dirigió es Ezequiel Silverstein, excelente. Me encantó todo el proceso que compartiste. Y para aquellos músicos, ahora nos adentramos casi al final de todo este encuentro maravilloso, así que quiero adentrarme en los que nos están escuchando, en que están todas las veces que sale un nuevo episodio ahí expectantes, y para esos músicos que están detrás de las partituras y aún no logran conectar con su propia voz musical, que se sienten que ya está todo creado y que se sienten incluso agobiados de la inmediatez que propone este momento de la historia. ¿Qué les dirías vos, Eva, para estos detrás de las partituras, estos músicos que están en esta situación? Mira, justamente hago un enganche, lo que yo te comentaba de los jóvenes de la orquesta académica, que después, o sea, me han escrito, disfruté mucho con su obra por hacer obras nuevas. O sea, a ver, ellos son jóvenes, estudian y tocan siempre, y tocan con las exigencias de un teatro Colón, y así yo conozco muchos jóvenes que trabajan y estudian, dan clases. Yo creo que no todo está creado, si no el ser humano se hubiera terminado hace mucho. Sí. O sea, todos los días nacen bebés. Sí. Todos los días nacen plantas. De la misma. Sí. ¿No? Vos fíjate que todos los días hay filmaciones de vida en el océano, y vos ves unos peces, unas cosas, unos colores, unas formas que para mí es por ahí a lo mejor es la primera vez que lo ves, que vos decís la naturaleza, o sea, esto parece ballet, o sea, lo ves tan pintado y tampoco se conocía. Entonces, para nuestro conocimiento, esto no estaba creado. Yo creo que todos los días se puede crear, no hay nada que esté todo creado, siempre hay una cosa nueva. Es cierto lo que vos decís, que hay mucho repertorio atrás, pero todos tuvieron repertorio atrás. Sí. Y la moda también tiene repertorio atrás. Uno puede volver a algo, pero desde la visión nueva.
Y yo creo que un intérprete, un escritor, un pintor, cualquier profesión tiene que tener su identidad. Volvamos al laberinto. Todos tenemos un laberinto en las huellas digitales. Me encanta esa idea, me gusta por dónde vas, sí. Entonces, la verdad habría que poder recorrerlo, ¿no? En algún momento voy a hacerlo y voy a ver porque es un laberinto, Sí. cosa que, o sea, puse los tutis como puse los solos, porque en esos solos son esa cosa de la soledad en el laberinto propio, Ujú. que nos lleva al centro propio, como decía en Chartre, aquel que alcanza el centro, alcanza su propio centro. Exacto. Entonces, siempre hay que buscar la identidad, eso que hace que vos digas, esto suena a Beethoven, esto se ve Van Gogh, esto es esto. Escuchás dos cosas y vos decís, ay, esto me... Pero eso es una búsqueda. Ujú. A ver, todo el mundo cocina empanadas, En pero Argentina. no todo el mundo las hace iguales. Sí. Sí, sí, sí. Esa A mí no me discusión, pidas una sí. receta igual, porque yo siempre decir, y bueno, un poco de esto, un poco del otro. Mira que para otras cosas yo soy muy precisa, pero vos le das una variación. Una vez así también en una masita con manzana se me fue de mano el jengibre, No. pero cada uno tiene su estilo. Ok. Pero eso es una búsqueda. Ujú. Sí. Es una búsqueda que va en el arco de la vida. Ujú. Yo puedo decir, sí, yo me encontré ahora, pero yo me debo encontrar y reencontrar cada día. Con esa voz propia. Y con esta voz propia que disfrutamos a lo largo de toda esta entrevista, te quiero agradecer, Eva, porque fue un placer enorme que podamos escuchar esta voz con tantos caminos recorridos y que nuevas generaciones también te puedan descubrir, te puedan encontrar y puedan escucharte, que me parece importante conocer diferentes pinceladas sonoras de diferentes personas. Así que te quiero agradecer por este ratito Yo te agradezco hermoso. mucho a vos, te agradezco mucho a vos y realmente es muy, si hay algo, es convivir con la luz del otro, compartir con la luz del otro, disfrutar. Nadie se va a oscurecer porque alguien brille. Al contrario, brillaría el mundo. Hermoso. Compartir en la familia. Con mi hermana Diana, ella fue la primera que tocó mis obras de piano y yo le llevaba los papeles, mira, a ver, verá cómo suena, a ver, proba. Y ese juego, y hasta hoy, el otro día, de repente pasaron la Victoria de Samotracia y dije, qué bien que la he hecho. Entonces, hay que compartir, cuando se puede dar, a ver, no todo el mundo está dispuesto en esta vida, viene formado para poder dar, para poder convivir, pero bueno, hay que intentarlo. Me gustó eso, me gustó y que cada uno pueda respetar sus tiempos, sus aperturas. Así que te agradezco, Eva. Espero que la vida nos haga coincidir en otros lugares, en otras oportunidades. Y acá en el Detrás de las Partituras nos vemos hasta el próximo episodio. Te cuento que me encontrás en las redes como yelencorrea.música. Ahí vas a descubrir cada uno de los espacios que creé exclusivamente para vos. Nos vemos detrás de las partituras.